Los hombres que abrieron las primeras excavaciones aquí no eran arqueólogos. Eran ladrones que cavaban de noche en una tranquila colina de piedra caliza cerca de Sanliurfa, buscando algo que pudieran vender. En cambio, descubrieron un trozo de roca madre que había sido labrado y trabajado por manos humanas, moldeado deliberadamente en una colina donde no debería haber más que piedra en bruto. Cuando los excavadores siguieron ese pozo ilegal hacia las profundidades de la tierra, no encontraron otro Göbekli Tepe. Encontraron algo más antiguo, un asentamiento que ya existía antes de que se erigieran los famosos pilares en forma de T, antes incluso de que se imaginara el sitio que rompió la línea del tiempo. Se cree que estas estructuras son la arquitectura más antigua jamás encontrada en Turquía, y plantean una pregunta que la historia establecida de la civilización no está preparada para responder. Si Göbekli Tepe fue el comienzo, ¿qué es esto? Para comprender lo que se encontró bajo esa colina saqueada, hay que entender con qué se compara. Durante décadas, un sitio se mantuvo en el límite mismo de lo que se creía que los seres humanos eran capaces de hacer. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, fue excavado sistemáticamente desde 1995 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Lo que su equipo extrajo de la tierra no debería haber existido. Enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de hasta 5,5 metros de altura y otros con un peso de hasta 20 toneladas, tallados con zorros, serpientes y buitres, y dispuestos en círculos cuidadosamente tallados en la roca madre. Extraídos, transportados por terrenos irregulares, moldeados con precisión y erigidos en posición vertical. Todo ello sin la rueda, sin herramientas metálicas, sin un solo animal domesticado capaz de arrastrar peso. El problema radicaba en la datación. Los recintos monumentales más antiguos se situaban alrededor del 9600 A.C., y la construcción continuó durante siglos. En ese momento de la historia, según todo lo que se enseña en todas las universidades, los habitantes de esa región eran cazadores, recolectores, nómadas. Pequeños grupos que seguían las estaciones, sin asentamientos permanentes, sin jerarquía capaz de organizar a cientos de trabajadores, sin sistema para alimentar a una fuerza laboral durante las décadas que tomaría construir un sitio así. La secuencia aceptada del desarrollo humano decía que la civilización llegaba en un orden fijo. Primero la agricultura, luego las aldeas, luego las clases sociales, luego la religión, y solo al final, los monumentos. Göbekli Tepe destruyó ese orden por completo. Demostró que la arquitectura monumental y el pensamiento simbólico complejo existían antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de todo lo que se suponía que los haría posibles. Schmidt lo describió como una catedral en una colina construida por gente a la que habíamos descartado como primitiva. Para el establishment, se convirtió en el límite máximo que se podía extender en la línea de tiempo. El límite duro, la estructura más antigua de este tipo en la Tierra. La línea que decía, hasta aquí llega la antigüedad. Y lo que inquietaba a la gente no era solo su antigüedad, sino lo que la antigüedad implicaba. Los constructores poseían un conocimiento que no se suponía que debían tener. Sus símbolos tallados aún se resisten a una explicación completa. El sitio no fue construido de cualquier manera y abandonado. Se expandió a lo largo de generaciones, se mantuvo, y en algún momento alrededor del 8000 a.C., desde Cristo, se enterró deliberadamente. No se dejó que se derrumbara, no se olvidó. Se rellenó a mano, se selló bajo toneladas de tierra, como si quienes lo construyeron comprendieran su valor y quisieran protegerlo para quienes vinieran después.
Ese comportamiento por sí solo rompió las reglas. La planificación a futuro de esa escala no es lo que predice el modelo de personas que trabajan piedra con piedra. Y sin embargo, la evidencia yace bajo tierra, medida y registrada, imposible de refutar. No es una teoría que se pueda desear silenciosamente que vuelva a la tierra. Durante mucho tiempo, Göbekli Tepe fue tratado como el primer capítulo de la historia de la humanidad. El lugar donde todo comenzó. La colina saqueada cerca de Şanlıurfa es la razón por la que ahora debemos considerar una posibilidad más inquietante, que Göbekli Tepe nunca fue el primer capítulo. Fue el segundo. La colina tiene un nombre, Karahan Tepe. Se encuentra a unos 20 kilómetros al suroeste de Şanlıurfa, elevado a unos 670 sobre el nivel del mar, en una meseta de piedra caliza erosionada en las estribaciones de las montañas Fatih. No es grande. El asentamiento abarca aproximadamente 150 milímetros de ancho, una huella modesta en comparación con los famosos sitios cercanos. Durante miles de años, fue simplemente una pequeña elevación en el paisaje, que guardaba su contenido discretamente, sin atraer especial atención. Fue descubierto desde arriba. En 2021, durante un estudio prehistórico del área alrededor de Şanlıurfa, investigadores que estudiaban imágenes satelitales detectaron rastros de estructuras enterradas en la colina que no parecían naturales. La excavación comenzó ese mismo año, un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Çukurova y el Museo de Şanlıurfa, con expertos de la Universidad de Tsukuba en Japón, uniéndose al trabajo al año siguiente. Se convirtió en uno de los sitios del proyecto Taş Tepeler, la amplia investigación sobre los orígenes neolíticos de esta región, dirigida por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. La excavación fue puesta en manos de la arqueóloga doctora Fatma Şahin, pero los satélites no fueron los primeros en remover el terreno. Cuando el equipo llegó, descubrieron que la colina ya había sido excavada ilegalmente. Al menos un pozo de saqueo había sido excavado en la superficie, y ese pozo había dejado al descubierto algo que los excavadores tal vez no comprendieron: un trozo de roca madre que había sido alisado. Así que, en lugar de empezar de cero, la arqueóloga amplió el pozo ilegal hasta convertirlo en su primera zanja propiamente dicha, siguiendo el rastro del daño para ver con qué se habían topado los ladrones. Resultó que la roca madre había sido moldeada deliberadamente por manos humanas. A medida que la zanja crecía, emergió el contorno de un edificio. Encontraron un canal cortado limpiamente en la roca, que recorría la estructura en una curva. Al principio, supusieron que era un desagüe, una zanja para evacuar el agua de lluvia. Estaban equivocados. El canal no era para agua en absoluto. Era el límite exterior del propio edificio, marcando el borde de la construcción. Y entonces encontraron los escalones. Un corto tramo de sendero, tallado y alisado directamente en la piedra caliza, conducía a la estructura, desgastada por los pies que la recorrieron hace más de 11.000 años. Todo en el yacimiento lo situaba firmemente entre los yacimientos de Taş Tepeler. La misma roca madre trabajada, la misma arquitectura circular planificada, las mismas pilas de agua talladas en la piedra que aparecen en otros yacimientos de la región. Pertenecía inequívocamente a ese mundo, el mundo de Göbekli Tepe y Karahan Tepe, compartiendo sus métodos, sus instintos, su forma de construir. Solo había una diferencia, y era la diferencia que importaba. Karahan Tepe no era su igual en antigüedad, era su mayor. No era una copia de los grandes yacimientos que le siguieron, era más antiguo que sus famosos vecinos, y entonces los arqueólogos llegaron al suelo del edificio y el propio terreno comenzó a revelar su secreto.
La estructura se conoce simplemente como edificio 10. Es ovalada, grande, mide unos 16 metros de ancho en su punto más ancho y 14 en el más estrecho. No se trataba de una casa particular, sino de un lugar comunitario, construido para unir a la gente a una escala que requería planificación y trabajo compartido. Lo primero que hicieron los constructores antes de levantar un solo muro fue preparar el terreno. La colina tenía pendiente, así que excavaron la roca madre y la nivelaron a mano, esculpiendo un suelo plano y utilizable en piedra sólida. Luego encontraron los agujeros, 21, ovalados y redondeados, excavados deliberadamente en la roca madre. Cada uno medía entre 20 y 40 centímetros de diámetro. Eran agujeros para postes. Y lo que guardan es el secreto que prometía el título, porque están vacíos. Lo que sea que estuviera en ellos se pudrió hace miles de años. Estas personas no erigieron pilares de piedra para sostener el techo de este edificio, sino postes de madera. Ese detalle es el eslabón que falta en la escalera. Göbekli Tepe se caracteriza por sus imponentes pilares de piedra caliza en forma de T. Aquí, en una colina más antigua, la misma idea existe en una forma anterior, madera antes que piedra. Una etapa de desarrollo que la historia convencional de esta región había predicho debía existir en algún lugar, pero que nunca había podido señalar. En Karahan Tepe, uno puede pararse sobre los huecos donde antaño se erigían las vigas de madera y contemplar el paso previo a la concepción de los famosos pilares. La razón por la que estas personas abandonaron la madera en favor de la piedra es una pregunta con una respuesta práctica. El clima de este periodo era inestable, cambiando durante los siglos posteriores al largo periodo frío del Dryas reciente, y la vegetación cambió con él. Es posible que la madera de buena calidad simplemente escaseara. Sin embargo, tenían una alternativa a su alrededor. La piedra caliza de esta región posee una cualidad peculiar. Al exponerse al aire, su capa exterior se endurece, pero la piedra que se encuentra debajo permanece blanda. Con las herramientas de sílex que estas personas ya portaban, tallar su interior era en realidad más fácil que trabajar la madera. Así pues, el paso de la madera a la piedra no solo fue forzado por la escasez, sino que, a su manera, representó una mejora. Una elección de personas que comprendían sus materiales. Y comprendían la piedra aquí mucho antes de usarla para los pilares. Los mismos constructores que colocaron postes de madera en este piso ya habían cortado y alisado la roca madre, formado canales, tallado escalones y labrado bloques que encajaban perfectamente dentro de la estructura. La habilidad estaba presente, el conocimiento estaba presente. No eran personas primitivas que tanteaban una idea. Eran canteros que, para este edificio, simplemente eligieron madera para sostener el techo. El edificio 10 se mantuvo en pie, cumplió su propósito y reunió la vida de la comunidad a su alrededor durante el tiempo que fue necesario. Y luego, cuando ese tiempo terminó, las personas que lo construyeron hicieron algo deliberado y extraño. Algo que conecta esta colina solitaria con cada gran sitio que vino después. Lo enterraron. Cuando el edificio 10 hubo cumplido su propósito, las personas que lo levantaron no simplemente se marcharon y lo dejaron caer en ruinas. Lo rellenaron. El interior fue llenado con material que no parece haber llegado allí por medios naturales, y la estructura fue sellada debajo. La prueba está en lo que faltaba. Cuando los arqueólogos excavaron a través de ese relleno, no encontraron nada dentro. Ni herramientas, ni objetos abandonados, ni ninguno de los escombros habituales que acumula un edificio en funcionamiento a lo largo de su vida útil. El espacio había sido limpiado y clausurado a propósito, desmantelado, retirado con intención.
Pero hay un detalle aquí que distingue a Çakmak Tepe de lo que vino después, y es el trabajo de la doctora Fatma Şahin y su equipo el haberlo notado. En Göbekli Tepe, los grandes recintos fueron enterrados intactos, dejados en pie tal como estaban y cubiertos. Aquí, los constructores fueron más allá. Antes de rellenar la estructura, la desmontaron. Las piedras que habían formado sus pilares y muros fueron cuidadosamente retiradas y apiladas a un lado, colocadas en filas deliberadas, y solo entonces se selló el edificio. No se limitaron a enterrar su monumento. Primero lo desmantelaron con cuidado, como si el acto de desmantelarlo importara tanto como el entierro mismo. Y este no es un suceso extraño aislado en una colina. El mismo comportamiento aparece una y otra vez en toda esta región y a lo largo de los siglos. Göbekli Tepe fue enterrado, Karahan Tepe fue sepultada. Y ahora Çakmak Tepe, más antigua que ambas, muestra el mismo instinto presente desde sus inicios. Cualquiera que fuera la razón por la que estas personas sellaron sus estructuras más importantes, no se inventó en Göbekli Tepe. Fue una tradición heredada. El sitio alberga más de uno de estos edificios. Un segundo recinto grande, de 14 a 15 metros de ancho, reproduce casi exactamente la forma del edificio 10. Y, incrustados en el muro que lo rodea o cerca de él, los arqueólogos encontraron un cuerno y un cráneo de animal colocados allí deliberadamente como parte de la estructura misma. No podemos afirmar con certeza qué significado tenía para quienes lo colocaron, si tenía un significado ritual o si cumplía algún propósito que ahora desconocemos. Pero lo mismo aparece en Karahan Tepe, donde también se incrustaron cráneos de animales directamente en los muros. En sitios de diferentes épocas, la misma idea se repite, transmitida como todo lo demás. Alrededor de estas grandes estructuras comunales se asentaba el resto del asentamiento, la mitad ordinaria de la vida. Viviendas ovaladas más pequeñas, refugios semisubterráneos, excavados bajo la superficie del suelo, con pisos tallados en la tierra y techos probablemente hechos con postes de madera y pieles de animales. Aquí vivía gente. Construían espacios comunitarios y viviendas privadas una al lado de la otra, exactamente como lo harían en los famosos sitios posteriores. Así pues, Karahan Tepe no es una curiosidad aislada. Es un asentamiento completo con la misma arquitectura, el mismo ritual funerario, los mismos instintos que Göbekli Tepe, solo que anterior, lo que plantea la pregunta central de todo el sitio. ¿Cuánto anterior exactamente? La respuesta está escrita en piedra, pero no en los edificios. Está escrita en las herramientas. Dispersos por el sitio, los arqueólogos recuperaron el conjunto de herramientas de sílex de las personas que vivieron aquí. Núcleos y hojas, raspadores, diminutas microcuchillas perforan los restos de piedra trabajada de la vida cotidiana. Y entre ellos había puntas de un tipo muy particular. Las pequeñas puntas de flecha trabajadas que los arqueólogos llaman puntas el-Qiam. No son objetos anónimos, son marcadores. Una huella que vincula un yacimiento con un pueblo específico en un momento concreto de la larga historia neolítica. La punta de Al-Qion pertenece a la fase más temprana del neolítico precerámico, el qiamiense, y su presencia sitúa las raíces más profundas de Karahan Tepe entre el 10.000 y el 9.500 Atana desde Cristo. Si comparamos esto con Göbekli Tepe, cuyos grandes recintos están datados con precisión en torno al 9.600 Sana desde Cristo, y los siglos posteriores, el significado se vuelve evidente. El horizonte más antiguo de Karahan Tepe se remonta más allá de los famosos pilares en forma de T. Las herramientas pertenecen a un mundo más antiguo.
Esta es la base de la afirmación. Y la doxatudok. Fatma Shaheen y su equipo son cautelosos porque la excavación es reciente, iniciada apenas en 2021, y la datación se irá precisando con cada temporada. Pero el conjunto de herramientas habla por sí solo. Los habitantes de esta colina estuvieron aquí primero y no surgieron de la nada. La cultura kiamiana tiene sus orígenes mucho más al sur, en el Levante, en el mundo de los cazadores-recolectores que la precedieron. A lo largo de los extensos siglos del Dryas reciente y el calentamiento que le siguió, las comunidades se desplazaron hacia el norte, desde esa región hasta el sureste de Anatolia, atraídas por los recursos, siguiendo a los rebaños y llevando consigo sus herramientas, su arte y su conocimiento de la construcción. Karahan Tepe es uno de los lugares donde se asentaron. La evidencia de ese viaje se encuentra en el suelo junto a las puntas de flecha. Cuentas de piedra trabajadas para ornamentación y enderezadores de astas tallados con esmero. Objetos que encuentran sus casi gemelos en yacimientos dispersos por todo el Levante. Las mismas formas, las mismas manos, la misma tradición migratoria se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros de territorio. Incluso podemos ver lo que comían. Entre los restos se encuentran los huesos de los animales que cazaban, gacelas y liebres, ganado salvaje, ovejas salvajes y jabalíes. Y junto a las armas de caza se encontraban las herramientas más silenciosas de una revolución más lenta. Piedras de moler para procesar cereales silvestres, cuchillas para cortar plantas. Estas personas aún no eran agricultores, pero se encontraban en el umbral de la agricultura, recolectando y preparando grano silvestre siglos antes de que alguien pensara en plantarlo deliberadamente. Una comunidad atrapada en el acto de transición, con un pie en el viejo mundo de la casa y otro extendiéndose hacia el mundo del campo. Así, la cuestión de la antigüedad tiene una respuesta que la cronología establecida no quería oír. La colina estaba habitada antes de que se erigiera Göbekli Tepe. Y una vez que se acepta esto, el sitio más famoso del mundo antiguo comienza a verse muy diferente. Durante mucho tiempo, Göbekli Tepe fue tratado como un milagro, un sitio que parecía surgir completamente formado, imponente y sofisticado, sin nada detrás que explicara cómo los seres humanos habían llegado a tal cosa. Ese siempre fue el enigma más profundo. No solo que fuera antiguo, sino que se erguiera solo, una obra maestra sin aprendizaje visible en ningún lugar anterior. Çatalhöyük Tepe es el comienzo de una respuesta. Nos revela que la obra maestra tuvo antepasados, pues ahora podemos observar su evolución paso a paso, desplegada a lo largo de las colinas de esta región. Primero, sencillas chozas. Luego, estructuras circulares sostenidas por postes de madera, exactamente del tipo encontrado en el suelo del edificio 10. Después, recintos donde pilares de piedra reemplazaron la madera. Más tarde, edificios rectangulares de piedra labrada. No se trata de un salto repentino. Es una progresión gradual, y Karahan Tepe se asienta en un peldaño cerca del final, justo debajo del famoso sitio que le siguió. El mismo instinto artístico ya está presente. Animales representados en piedra de forma más simple, el mismo ritual funerario, la misma forma de construir, solo que más tosca, más antigua, menos refinada. Todo lo que un verdadero precursor debería ser. Esta es la verdad más profunda que la colina nos revela. El auge de la vida sedentaria en la construcción de piedra a lo largo del creciente fértil no se produjo en un solo momento de genialidad. Se desarrolló lentamente a lo largo de más de 1000 años,
a través de docenas de sitios interconectados que se extendían desde el Levante en el sur hasta la cuenca del Tigris en el este. Un registro cultural continuo, comunidades que compartían herramientas, arte, métodos y creencias, transmitiéndolos y llevándolos consigo por todo el territorio a medida que se desplazaban. Göbekli Tepe nunca fue un caso aislado. Fue un capítulo de una historia mucho más larga, y Karahan Tepe es una página anterior del mismo libro. Y esto es lo que debería detener a cualquiera que lo escuche. Estamos viendo todo esto prácticamente desde cero. Karahan Tepe ha sido excavado solo durante unos pocos años, y solo se ha explorado una pequeña fracción. Göbekli Tepe, tras décadas de trabajo, permanece mayormente enterrado, la gran mayoría aún sellada bajo tierra. La región no es un descubrimiento aislado. Es una cadena de sitios, la mayoría apenas explorados, algunos seguramente aún sin descubrir. Cada uno capaz de extender la historia más que el anterior, lo que significa que la imagen que tenemos no es la definitiva. Es el primer esbozo de algo mucho más grande, ensamblado a partir de la muestra más pequeña de lo que realmente hay allí abajo. Los postes de madera precedieron a los pilares de piedra. Karahan Tepe precedió a Göbekli Tepe, y la única conclusión honesta es que algo precedió también a Karahan Tepe, esperando bajo otra colina silenciosa que nadie se había molestado en excavar. La arquitectura más antigua jamás encontrada en Turquía fue descubierta por una razón. Alguien excavó donde no debía, y la tierra reveló un secreto que había guardado durante 12.000 años. Volvamos al principio. Una colina tranquila cerca de Sanliurfa, un pozo excavado por ladrones en la oscuridad y un trozo de roca alisada por manos que vivieron hace 12.000 años. Ese accidente abrió una puerta a un pasado más profundo de lo que la cronología permitía. Karahan Tepe no reemplaza a Göbekli Tepe. Se encuentra debajo de él, el peldaño más antiguo que demuestra que los grandes monumentos tuvieron antepasados, que el genio no surgió de la nada, y cada temporada de excavaciones retrasa aún más el primer capítulo. Los postes de madera precedieron a los pilares de piedra. El asentamiento existió antes que sus famosos vecinos. Sin duda, algo existió antes que el asentamiento. Encontramos este por casualidad, tropezando con él a través de un agujero que habían abierto unos saqueadores. Así que la verdadera pregunta es la que nadie puede responder todavía. ¿Hasta dónde se remonta realmente la historia? ¿Y qué permanece oculto en esas colinas, esperando?